Recientemente les conté un chiste a mis hijas y les dije, ¿saben ustedes cuál es el animal más enojado en todo el reino animal? Y ellas me dijeron, ¿cuál? Y yo les dije, el elefante. Y entonces me preguntaron, ¿por qué? Y yo les dije, porque siempre está trompudo. Entonces ellas se rieron por compromiso, yo lo noté, fue evidente. Y luego Hannah me dice, ay, es que tus chistes son chistes de papá. Y yo le digo, ¿cómo así? Y ella me respondió, no dan mucha risa, pero son tiernos. Entonces yo me quedé pensando y me dije a mí mismo, antes yo era chistoso. Es más, recuerdo que teníamos a una familia, ellos son muy buenos amigos nuestros, son guatemaltecos y viven en los Estados Unidos. Y cuando ellos nos venían a visitar a Guatemala, Carlos, que era el papá, yo lo quise muchísimo, él sacaba su cámara, la ponía enfrente en un trípode, me decía, bueno, ponete ahí y contame chistes. Y yo recuerdo que empezaba a contarle chistes y nos la pasábamos muy bien. Y yo me pregunté, ¿qué pasó si yo era chistoso antes? Pero me di cuenta que algunas veces las situaciones de la vida nos hacen olvidar cómo mantener el gozo, cómo mantener la alegría, porque la alegría es en realidad una perspectiva de la vida que nos ayuda a sobrellevar cualquier prueba o circunstancia. La pregunta es, ¿qué es aquello que está controlando nuestro gozo? Analizando mi historia y mis momentos chistosos de juventud, recordé que durante la secundaria un miembro de esta familia me regaló un reloj y el reloj tenía la característica de convertirse en un control remoto. Entonces esa semana yo tuve una clase de física fundamental y la clase la teníamos con un profesor que era buenísima gente y siempre se estaba riendo y hacía la clase muy amena, siempre. Y yo recuerdo que esa semana él llevó una televisión porque quería mostrarnos un video que nos iba a enseñar el tiro parabólico. Entonces él estaba en medio de la clase, ya había encendido la tele y estaba explicando el video, entonces yo con mi reloj apagaba la tele. Y él empezaba a tratar de ver qué es lo que estaba pasando, se volteaba a ver, desconectaba las cosas y volvía a encender la tele. Luego él seguía dando su clase y yo volví a apagar la tele con mi reloj. Y él empezó a perder su gozo, su alegría y se enojó, remató con la tele. Y pues yo espero que si él está viendo esto que me perdone por lo que hice, pero claramente él perdió su alegría en ese momento porque yo estaba controlando todo el tiempo la televisión con mi reloj. Y recordando, Dios me hizo pensar que perdemos el gozo cuando vivimos algo sobre lo cual no tenemos control. El mensaje que yo hoy quiero compartir contigo es muy valioso porque es algo que yo mismo estoy experimentando. Y el mensaje es, alégrate, Dios te dará fuerza. El pueblo de Israel vivió muchas pruebas y una de las pruebas y crisis más fuertes que vivió fue el exilio y el cautiverio en Babilonia. Y te digo esto porque desde mi perspectiva, la Biblia es el mejor registro histórico con el cual yo puedo entender las conductas del ser humano y cómo nosotros podemos ser mejores mientras avanzamos en la vida. Y esta experiencia del pueblo de Israel en Babilonia me enseñó tanto durante mis tiempos de estudio y análisis en estas últimas semanas. Unos 600 años antes de Cristo, el pueblo de Israel fue conquistado por el rey Nabucodonosor. No sé si has escuchado de él. Y todas las cosas que ellos experimentaron fueron muy difíciles y a partir de ese momento nada sería igual. El pueblo de Israel experimentó mucho dolor, fueron esclavos y el exilio duró 70 años. Hasta que apareció el emperador persa, se llamaba Ciro. Tomó a Babilonia, le dio la oportunidad al pueblo de Israel de ir a su tierra y reconstruir su cultura y poder recuperarse, lo cual fue otra prueba.
Por eso yo siempre digo que las pruebas que estamos viviendo hoy nos van a preparar para las pruebas que vamos a vivir mañana. Y en ese momento, cuando ellos estaban reconstruyendo la cultura, Esdras, quien estaba contándole al pueblo la ley de Moisés para que ellos recordaran su identidad, el pueblo empieza a sentirse triste y llorar y a lamentar todo lo que habían perdido y sufrido durante este tiempo. Entonces Esdras les dice en Nehemías capítulo 8, versículo 10, hoy es un día dedicado a nuestro Dios. No se pongan tristes, alégrense que Dios les dará las fuerzas. Así que la alegría y el gozo debe ser algo que nosotros debemos buscar intencionalmente. Es el gozo y la alegría lo que nos dará la fuerza que necesitamos para resistir la tentación y sobrellevar las dificultades. Jesús lo experimentó en medio de una gran prueba para él. Hebreos, me gusta mucho cómo lo dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús sobrellevó lo difícil de la cruz y resistió la tentación de no obedecer a Dios, y al hacerlo vivió con gozo en medio de la agonía. Aún en medio de toda la prueba que Jesús vivió, ¿sabes qué hizo? Evangelizó a uno de los ladrones que estaban siendo crucificados al lado de él. Y no solo eso, sino se encargó de que María, su madre, estuviera bien cuidada a partir de ese momento. Jesús en la cruz le dice a su madre, madre, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Jesús tuvo la mejor actitud en medio de la prueba y cumplió su propósito. Con razón, Esdras le dijo a las personas recién salidas del cautiverio, el gozo del Señor es la fortaleza de su vida, en el libro de Nehemías. Con razón, Santiago también escribe en Santiago capítulo 1, versículo 2, él dice, alégrense profundamente cuando se encuentren en diversas pruebas. Y por eso te hago recordar lo que dice Hebreos capítulo 12. Fue el gozo lo que le permitió a Jesús sobrellevar la prueba del Getsemaní y la dificultad del Calvario. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poner el gozo frente a nosotros durante la prueba? ¿Cómo hacemos para desarrollar esa perspectiva? Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Y eso es exactamente lo que yo hice, ya que aún en medio de la prueba quiero vivir con gozo para poder cumplir mis funciones tal y como Jesús lo hizo y hacerlo de manera efectiva. Así que pidiéndole a Dios sabiduría, Él me reveló a través de su palabra dos cosas que quiero entregarte para que sigamos creciendo juntos. La primera es, entendamos qué es o qué significa diversas pruebas, como lo menciona Santiago capítulo 1, que es maravilloso. Pero cuando hablamos de diversas pruebas, son dos y debemos saber distinguirlas. Y aquí es donde esto se complica un poco, el poder transmitir lo que Dios puso en mi corazón. Así que te pido que estés atento a lo que voy a compartirte. Y ahora trataré de darme a entender en segundos todo lo que Dios me reveló en horas. De esto se trata. Entender qué significa vivir diversas pruebas. ¿Qué es lo que significa ese concepto que nos habla Santiago capítulo 1 cuando se enfrenten a diversas pruebas? Cuando hablamos de diversas pruebas, son dos y debemos saber distinguirlas. Una es la prueba de la tentación y la otra es la prueba de la dificultad. Ambas son pruebas, pero debemos entenderlas. Aquí te va el ejemplo. Jesús en el jardín del Getsemaní vivió la prueba de la tentación y resistió el no obedecer a Dios. Finalmente, Jesús cumplió la voluntad del Padre en el Getsemaní.
Luego, en el Calvario, Jesús vivió la prueba de la dificultad y sobrellevó el dolor de la cruz. Jesús superó ambas pruebas, tanto la de la tentación como la dificultad. Hacer esta diferencia es muy valioso, porque la tentación la vencemos resistiéndola, pero la dificultad la vencemos sobrellevándola. Yo me di cuenta que algunas veces en la vida nosotros resistimos la dificultad que debemos aprender a sobrellevar y sobrellevamos la tentación que deberíamos resistir. Por ejemplo, con toda esta situación que estamos viviendo hoy, la dificultad del coronavirus es una prueba que yo debo sobrellevar porque no me puedo resistir a ella. Y una de las cosas que se vieron en países como Estados Unidos, por ejemplo, es que cuando viene esta dificultad, muchos pobladores decidieron resistir a esa dificultad y dijeron: no, yo me voy a la playa y hacemos manifestaciones porque me resisto a esta dificultad. Y por resistir a esa prueba, ahora las consecuencias es que por cada 1.000.000 de habitantes hay más o menos 3.700 infectados en Estados Unidos. La diferencia de cuando nosotros enfrentamos una prueba de la tentación es que debemos resistir cosas. Por ejemplo, en medio del COVID, resistir la tentación de levantar la voz cuando tenemos un desacuerdo con un miembro de nuestra familia, porque eso solamente va a complicar las cosas. No es algo que nosotros sobrellevamos, es algo que nosotros evitamos y resistimos. Debemos aprender a diferenciar la prueba con sabiduría. Lo debemos hacer sabiamente, porque si no hacemos las cosas sabiamente, no sabremos cómo afrontar de mejor manera esta dificultad que tenemos. Nuestra energía será distinta cuando nosotros estemos en una total comprensión de qué tipo de prueba es la que estamos afrontando. Esto te hace entender también que yo estoy en modo resistir pruebas todo el tiempo. Al igual que todas las personas a nuestro alrededor, todos estamos sobrellevando dificultades o resistiendo tentaciones. El que tiene mucho dinero tiene pruebas, diferentes de las que el que no tiene, claro, pero ambos tienen que resistir tentaciones y sobrellevar dificultades. Lo curioso es que el que no tiene dinero quisiera tener las pruebas del que sí tiene dinero, y el que sí tiene dinero quisiera sobrellevar las pruebas del que no tiene dinero. Lo mismo pasa con el que vive pruebas en soledad que con el que vive pruebas en compañía. Los casados durante la cuarentena que se está viviendo quisieran vivir como los solteros en cuarentena. Pero sin importar si sos casado o soltero, estás viviendo pruebas, estás resistiendo tentaciones y estás sobrellevando dificultades. Saber administrar las pruebas es vital para no perder el gozo. Y esto que Dios puso en mi corazón a mí me está ayudando a empezar a tener un mejor estado de ánimo en medio de esto que se llama hacer vida, aún en medio de las pruebas. Sobrelleva la dificultad de no tener trabajo, pero resiste la tentación de creer la mentira de que eres un perdedor. Sobrelleva la dificultad de no estar de acuerdo con tu pareja, pero resiste la tentación de reaccionar con enojo y herir con palabras y acciones. Sobrelleva la dificultad de la incertidumbre acerca del futuro, pero resiste la tentación de no tomar decisiones basadas en la frustración. Sobrelleva la dificultad de la pubertad de tus hijos, pero resiste la tentación de querer manipularlos. Sobrelleva la dificultad de no poder usar tu carro, pero resistí la tentación de ser malagradecido porque estás sano y puedes caminar. Sobrelleva la dificultad de no tener lo que quieres, pero resistí la tentación de no valorar todo lo que tienes. Ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba a tu fe va a producir constancia, va a producir un estado de ánimo más equilibrado. Y la segunda manera en la que yo estoy recuperando mi gozo en medio de cualquier circunstancia es esta: en Dios
hay plenitud de gozo. El Salmo 16, versículo 8 dice: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Versículo 11: tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz. A tu lado soy siempre dichoso. Cada noche, cuando me enfrento a la prueba de la soledad, resisto la tentación de sentirme triste y sobrellevo la dificultad de estar solo diciendo: Espíritu Santo, sé que estás aquí. Te amo, Jesús. Pongo música que me relaja y me hace pensar en Él, y entonces pasa algo adentro de mí que no te puedo explicar. Simplemente de mi interior fluye una plenitud porque sé que a su lado soy dichoso y vivo tranquilo. Entonces supero esa prueba. Alégrate porque el gozo de Dios es la fortaleza de tu vida. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.